Lo que prometimos, la charla con Alejandro Bodart, candidato a senador del Frente Nueva Izquierda. Alejandro, gracias por venir esta mañana. No, gracias por invitarme. Y además también una persona con gran trayectoria en la legislatura porteña, con un proyecto que conversábamos fuera de cámara, a mi criterio es revolucionario, que no ha tenido la difusión que a mi juicio también merecería, que es una iniciativa tuya para que el subte llegue a la Villa 31. Así es. No ha sido fácil, me imagino. No, pero creo que se hace justicia porque todo lo que tenga que ver con integrar la ciudad y con llevar los medios de transporte más avanzados a los sectores populares, creo que tiene que ser la orientación tendría que ser la orientación de todo gobierno. Creo que nos ayudó la campaña electoral, porque en general en estos momentos siempre son un poquito más proclive a medida que en otros momentos tal vez no contarían con apoyo. Pero bueno, se hizo realidad un proyecto que va a beneficiar a todos los habitantes de la villa. Espero que esto sea el inicio de un proceso que termine con la urbanización, que es una tarea que con relación a la villa creo que hay que seguir pechando. También va a beneficiar a los estudiantes, porque también habría una estación en la Facultad de Derecho, y a toda la gente que se mueve entre estaciones de tren y también quiere terminar en la estación de Retiro, porque si bien hay un subte cerca, ahora habría una nueva boca frente también a la terminal de ómnibus, ¿no? Para que... Así que más o menos se calcula que se podrían beneficiar diariamente unos 100.000 pasajeros más con estas estaciones, que yo creo que tendría que ser la orientación central de todo gobierno, ampliar la red de subterráneos, como en todos los lugares del mundo. ¿Esto puede hacerse? Porque el mito urbano indica que es imposible, que es muy costoso, que demanda demasiado tiempo. No, yo creo que tiene que ver con decisiones de Estado y con cuáles son las prioridades que tiene un gobierno. Yo en materia de transporte creo que nosotros, si fuera por alguno de los gobiernos que tenemos o que hemos tenido últimamente, nunca se hubiera hecho nada, no tendríamos subte, porque pensemos que este subte fue inaugurado hace más de 100 años, y sin embargo en ese tiempo fue posible hacer la extensión, porque ahora ni siquiera se puede hacer unos kilómetros por año. Yo creo que tiene que ver por dónde se ponen las prioridades. Hay muchas medidas de corto plazo en los gobiernos, y sobre todo electorales. Vivimos permanentemente en campaña electoral, no termina una cuando ya empieza la otra, y un poco todos están preocupados en cómo hacen cosas rápidas que se vean y no cosas estratégicas que a lo mejor puede iniciar un gobierno y terminarlo otro gobierno posterior. Yo creo que no tendríamos país si no hubiera habido gente en el pasado que pensara en eso. No tendríamos petróleo, por ejemplo, porque cuando se iniciaron las exploraciones fueron gobiernos, y recién 3 o 4 gobiernos después tuvimos lo que fue la gran YPF. No tendríamos ferrocarriles, que también llevó varios años. El problema es que es de decisión política. Si hay gobiernos que piensan en el bienestar de la gente, en cómo hacer que el país salga adelante. Ahora, tenemos acá gobiernos que, por ejemplo, se preocupan más en hacer una obra como la de la 9 de julio, que no sirve para nada, porque no va a solucionar los problemas del tránsito, sino al revés, los va a empeorar cuando abajo hay un subterráneo. Y esto lo dice cualquier manual de gente que sepa de transporte, que no tiene que competir un medio de transporte con otro. Si hay un subterráneo, es el sector a priorizar, y en todo caso los colectivos tendrán que jugar un rol, pero cada vez menor. En urbes como esta, para facilitarle la vida a la gente, se trata de sacar todo lo que se pueda de superficie y fortalecer todo lo que tiene que ver con el transporte subterráneo, porque es menos contaminante, la gente viaja más rápido, no provoca conglomerados de tránsito. Bueno, es lo que en todo el mundo se hace. Si alguno ha viajado a alguna ciudad, no solo una ciudad europea, sino alguna de las grandes urbes de Latinoamérica, el subterráneo, uno en realidad conecta en general todo lo que son las afueras de las ciudades. Uno puede, para graficar, tomarse en México un subterráneo en Morón y termina en el centro de la ciudad. Bueno, así, eso es lo que tendría que hacerse. Sí, sale más dinero que alguna de las que romper todo lo que es la 9 de julio, pero son medidas estratégicas que le solucionan la vida a largo plazo a la gente. Yo creo que habría que hacer eso, pero bueno,
Por eso precisamente estamos en cada campaña electoral explicándole a la gente que trate de no votar a los mismos o a los que nos han venido gobernando, que tienen otras prioridades, hacer cosas como la barbaridad esta que se hizo en el Borda, montar ahí, intentar trasladar ahí la jefatura de gobierno, que como si fuera una gran prioridad en una ciudad donde no hay obras para que no se inunde la gente. Se han cumplido 3 meses, hace pocos días, y la gente sigue reclamando subsidios, que le limpien los sumideros, ni siquiera ya las grandes obras que se deberían hacer. Ahí, por ejemplo, también es el mismo argumento. Las obras para eliminar las inundaciones, dicen los funcionarios, son obras muy costosas y llevarían mucho tiempo. Es el mismo argumento. Y como seguramente las tendrían que empezar ellos y terminar otros, no las hacen. Total, que se inundan la gente, que siempre se inundan los mismos barrios. Hay algunos funcionarios que le han llegado a decir a la gente, bueno, si ya sabe que se inunda, ¿por qué sigue viviendo ahí? Claro. Como si tuviéramos que... ahora, esas prioridades, que serían hacer un lago a cielo abierto para que regule las aguas, o sea, buscarle una salida de fondo, no son las que les interesa a los gobernantes. Les interesa hacer medidas para la campaña electoral. Ahora están apurados en que antes del 11 de agosto se inaugura el Metrobús, que la gente desprevenida diga, a mí cómo trabaja este hombre, las cosas que hace, pero bueno, hay una ciudad sucia, todo lo que tiene que ver con las necesidades reales de los vecinos. Bien, gracias. Alejandro, este cortoplacismo que vos señalás también puede verse en lo que es el armado de las estrategias políticas, ¿no? Porque hay personas que parecieran que podrían estar juntas y que están separadas, y personas que están juntas que debieran estar separadas, ¿no? Esto se da sin dar nombres en el mapa político que uno ve frente a las primarias. Sí, yo creo que muchas veces se piensa en cómo sacar más votos y no en qué proyecto para cambiar el país hay que realizar. Porque si se pensara en proyectos, la verdad, hay algunos que son parecidos y van separados, pero hay otros, muchos que se juntan y tienen proyectos de país distintos. Yo hasta hace muy poquito estaba en Movimiento Proyecto Sur junto con Pino Solani, compartíamos un proyecto de ciudad, un proyecto de país, queríamos y logramos instalar una serie de causas, que es el tren para todos, la causa contra la contaminación ambiental y las megamineras, la recuperación de los recursos naturales, bueno, una serie de causas que las logramos instalar, pero teníamos un proyecto. Ahora, de golpe, un poco este tema de ver cómo hago para juntar un poco más de votos, lo lleva a juntarse primero con Lilith y después con la UCR, y acá se da una contradicción. Nosotros nos terminamos separando, nosotros respetamos mucho a Pino, pero lo que le explicamos es, a ver, Pino, nosotros venimos levantando la causa del tren para todos, pero en esa lista, como va a quedar conformada, hay gente que ha defendido la privatización de los trenes, que es la que nos llevó hasta esta situación. Hablamos de la megaminería y la contaminación. En esa lista hay gente que fue la que introdujo la megaminería, porque tampoco la introdujo el kirchnerismo, viene de antes. Los radicales, por ejemplo, fueron vanguardia en introducir eso. Los mismos recursos naturales, o sea, nosotros no podemos estar en una lista con gente que opina lo opuesto, que pueden pasar dos cosas. Si se llegara a ganar, al otro día explota, como explotó la Alianza, o lo que es peor, los sectores conservadores se terminan siendo los que siempre se adueñan de eso. Por eso terminamos con De la Rúa y termina un cabal. O sea, yo creo que ya vivimos esa experiencia. Yo por eso creo que hace falta que uno tenga coherencia y presentar proyectos, ¿no es cierto?, que a lo mejor tardan un poco en que la gente realmente los asimile, pero que a la larga creo que la gente busca eso, busca gente que tenga coherencia, tenga constancia, que no cambie sus ideas por un voto, sino que al revés, que pelee por sus ideas y que trate de convencer al electorado de la salida. Eso es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros. Nosotros vamos a seguir defendiendo las causas que defendíamos junto con Pino, y vamos a llamar a la gente a que discuta programas, discuta propuestas, y vote a la gente que se asimila más a las propuestas que cada uno quiere que se lleven adelante. Por ejemplo, yo creo que las privatizaciones en el transporte han fracasado rotundamente. Podemos discutir otra, pero esa, si hay una que fracasó, es la del transporte. Si seguimos con las privatizaciones, vamos a seguir teniendo accidentes como el de Once, como el de Castelar, con más vidas humanas en juego. Bueno, nosotros proponemos y llamamos a la gente a que nos apoye para tener diputados y senadores que peleen
porque los servicios de transporte vuelvan a ser cargo del Estado, porque es como la salud y la educación. Si nosotros privatizamos el hospital público, claro, como la una gente, pérdida, claro, tendríamos el mismo argumento, claro. pero la gente se moriría en la puerta, porque un privado no va a atender gratis. No, o un viejito no. O un viejito lo mismo. Ahora, y pasa lo mismo con el transporte. Las empresas privadas piensan en ganar, se llevan la plata y no invierten un peso. Y bueno, y así estamos, hemos retrocedido décadas en todo lo que hace a transporte, poniendo en juego la vida. Bueno, que la gente vote lo que proponen medidas de ese tipo, o el tema ambiental. Nosotros creemos que... No tiene mucha prensa, o por lo menos no tiene una demanda demasiado visible ese tema, ¿no? ¿El ambiental? Sí. Yo creo que sí, se instaló un poco alrededor de grandes gestas como el pueblo de Famatina, claro, o como el de Andalgalá. Pero parecía que la gente, por lo menos acá en las grandes urbes, no está demasiado consciente de eso. Total, yo creo que tiene que ser parte de las campañas. Por eso nosotros le vamos a dedicar en este tiempo, en todos los espacios que tengamos, a explicarle a la gente que el problema ambiental es un problema que llegó para quedarse y que no es solo un problema de la cordillera, que hay... No está lejos allá. O sea, hay un problema en la cordillera, sí, y todos nos tenemos que hacer cargo que si no queremos perder los reservorios de agua para dejarles nada a las generaciones futuras, hay que tratar de evitar que la contaminen. Pero todos los alimentos que consumimos hoy en día se producen en un campo rociado con venenos, ¿no es cierto? Los Monsantos llegaron para quedarse y eso lo consumimos nosotros. Y además tenemos otros problemas ambientales. Las grandes urbes y la ciudad tienen el problema de que se ha cementado toda la ciudad de una manera irrefrenada, sin ningún tipo de control. No escurre nada. Y ya el agua no sabe por dónde salir, y por eso tenemos la contradicción que en pleno siglo XXI se muere gente ahogada en las ciudades. O sea, nos pasó acá, nos pasó en La Plata. Hay grandes grupos económicos a los cuales los gobiernos le están entregando todo, como el grupo IRSA. Se pacta, acá hubo un pacto importante el año pasado entre el kirchnerismo y el PRO, ¿no? Nosotros lo denunciamos. Y que tiene como consecuencia las inundaciones. Las inundaciones no son un problema divino, son un problema humano. Nosotros no podemos agredir a la naturaleza de la forma que la agredimos y después pedir, ¿no es cierto?, que no pase nada. Nosotros clemencia, estamos cementando todo, encima hasta estamos cementando las costas del río, el agua no tiene por dónde salir. Bueno, nosotros creemos que esos son temas concretos, si no hay que decirle a los vecinos de Saavedra, de Villa Mitre, de todo, como dicen los funcionarios, que se vayan porque no tiene... Entonces, nosotros queremos instalar ese tema, y también por eso llevamos nuestro primer candidato a diputado, es Enrique Viale, que es un abogado ambientalista de mucha trayectoria, porque queremos instalar esto y quisiéramos que llegue el primer ecodiputado al Congreso para que realmente se hable de esto, porque si no se habla, porque también... hay intereses que actúan para que no se hable de todo esto, o sea, porque no es redituable tal vez para muchas compañías que uno intente que no se contamine el agua, los alimentos, o que pase esto en las ciudades, pero bueno, pero el problema es que la vida tiene que ver con estas cosas. La otra causa que vamos a defender es la causa de la mujer. Nosotros creemos que estamos en un momento donde realmente la agresividad con relación a la mujer no puede ser que esté provocando que ante cada discusión familiar pueda haber riesgo de que una mujer muera o que avancen las redes de trata. Nosotros creemos que el Estado tiene que tomar conciencia y tiene que tener una política. ¿No hay un combate contra eso? Porque el kirchnerismo hace ese tema su bandera. ¿Ustedes creen que esto es así? ¿Mucho, poco? Yo creo que está instalado el tema porque lo instala la realidad todos los días, pero yo no veo políticas a fondo. Te tiro el tema de la trata, por ejemplo. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad que dure una semana una red de trata si no hay connivencia del poder político, del poder judicial y la policía. Todos los barrios saben dónde está el prostíbulo, menos la policía, menos los jueces, menos los políticos. Pasa lo mismo que con los desarmaderos de autos. O sea, acá, si nosotros no partimos de que hay una connivencia para esto, y bueno, ahí es donde tiene que aparecer el Estado y un gobierno que realmente quiera ir contra todo eso. Yo te digo, por ejemplo, en la ciudad hay una causa, que es la causa Martins, donde está denunciado el jefe de gobierno por tener connivencia con uno de los mayores prostibularios, ¿no es cierto?, de la ciudad. En Tucumán se dio el caso de Marita Verón y es Voz Populi que todos los responsables de esa red de trata son íntimos del poder político que a su vez está con el gobierno nacional. O sea, son los problemas que nosotros creemos que hay que atacar. Y desde ya los problemas que hacen a los trabajadores, vos hacías referencia a lo que pasó ayer, o sea, que estemos en un país donde los trabajadores
son los que ponen el mayor peso en los impuestos para solventar los gastos de un país, cuando la renta financiera, cuando la compraventa de acciones, bueno, o sea, cuando los poderosos no ponen lo que tienen que poner y que encima se sigue por esa línea, yo creo que es una barbaridad. Si a eso le sumás el IVA, que, ¿no es cierto?, que paga por igual, claro, el rico, sí, que el pobre, paga más el pobre porque es el que sobre todo tiene, mueve, ¿no es cierto?, se mueve en eso. O sea, estamos en un país muy injusto. Yo creo que, bueno, nosotros intentamos meter esos temas en debate y que se elija gente, porque en esta elección no se elige gobierno, se eligen legisladores. Entonces, que la gente sepa y elija gente que pelee por las necesidades de la gente. Se pueden hacer muchas cosas desde un cargo legislativo. Nosotros en la legislatura hemos dado muestra de eso. Vos recién hablabas de este proyecto, pero también fuimos los que trabajamos para que no se aumente el subte en tanto y en cuanto no han podido demostrar los costos. Porque, claro, quieren un aumento, pero no ponen sobre la mesa por qué hay que aumentar. Y fueron a la justicia se los pidió y no lo pudieron demostrar. Ahora, pero mientras no demuestran eso, le dieron 2 años más la concesión a la misma empresa, le dan más subsidios. ¿Hasta cuándo va a haber un Estado que trabaja para las corporaciones y no trabaja para la gente, no controla, no audita? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas si se eligen legisladores que no tienen ningún compromiso con las grandes corporaciones, sino que son independientes, que piensan en la gente, que trabajan junto a la gente. Se pueden hacer cosas. Se puede también tener legisladores que actúan para evitar que se hagan las barbaridades como lo del Borda, y para instalar estos temas, para instalar el tema en la agenda, el tema ambiental. Yo, la compañera que va conmigo en la lista de senadoras, es una senadora muy joven, mujer, comprometida con las causas de la mujer. Discutamos de estas cosas, o sea, no podemos mirar para otro lado. Hay problemas que alguien se tiene que ocupar. Nosotros venimos trabajando con las comunidades, por ejemplo, de los pueblos originarios, que están siendo agredidas de una manera tremenda. Hemos hecho campañas, hemos viajado, ¿no es cierto?, a verlo. Bueno, y acá estamos en un momento donde ni siquiera se los recibe. O sea, yo creo que hay temas que sí pueden ser que no sean de la agenda que le interese a los grandes grupos y todo, pero son agendas y temas que alguien se tiene que hacer cargo. Para eso hay que elegir legisladores que se encarguen de esos problemas, de los problemas cotidianos de la gente, y para que sepa la gente que en esos lugares no solo es un lugar para hacer lobby los poderosos, sino que también hay gente de carne y hueso que se encarga de los problemas y de intentar solucionarlos, y que está pegado y ligado a los problemas de la gente. Está muy bien que ustedes se presenten con agenda propia, porque la sensación que uno tiene de afuera, como periodista primero y como ciudadano después, es que a veces ciertos debates se dan como orientados, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar todos de esto y no hablamos del resto. Inclusive orientados mayormente, no sé qué opinarás vos, hacia una suerte de conventillo, ¿viste? Cuestiones de menores para mí, y no de fondo, como esto, sí, bueno, a ver, el impuesto, ¿a dónde va? ¿Al salario o a la minería? Bueno, discutemos, pero esto me parece que no se habla, por lo menos en los grandes debates de la política argentina. Nosotros queremos hablar de eso, porque estos son los problemas reales. Estos son los problemas reales. Vivimos en un país que, por ejemplo, se nos dice que no hay dinero para solucionar los problemas de educación, los problemas de salud. El 10% de las escuelas públicas de la ciudad no empezaron las clases a tiempo porque tenían los edificios destruidos, o sea, cloacas, filtraciones, el 10%. En los hospitales hay más médicos que enfermeras. O sea, yo me ha tocado ir los fines de semana, que es donde todo se pone agudo, llamado por los trabajadores, porque hay enfermeras con 25 pacientes en terapias intensivas que dicen, 2 me entran en paro y tengo que decidir quién se muere, porque no puedo atender a 2 personas al mismo tiempo. Hace 2 semanas, y esto es en la ciudad, pero hace 2 semanas fui al hospital francés, al ex hospital francés, que depende es nacional porque está ligado a PAMI, y se cortó la luz, y en la terapia intensiva una enfermera tuvo que con 2 manos traer 2 pacientes para hacerle de manera manual la respiración. Se tropezaba y se morían. Esos son los problemas reales. Ahí dicen que no hay dinero para eso. La gente se jubila, no toma nuevo personal, etc. Son los problemas reales de la... Ahora, plata hay. El problema es que hay gente que decide que esas no son prioridades. Porque nosotros, o sea, las fortunas que se pierden en obras innecesarias, en corrupción,
en pagar deudas externas, por ejemplo, que nadie se ha animado a auditar, porque si se auditaran veríamos que hay alguna que la pagamos 5 veces, o sea, nadie cuida los dineros públicos. Eso es un viejo reclamo de la izquierda que es bastante... Claro, pero hagamos cierto, una auditoría. Si yo te debo algo, bueno, demostrármelo que lo debo primero, o si lo pagué ya o no. Totalmente, o sea, se ha pagado, siempre debemos fortuna, pero de eso, o sea, todo lo que sale a los grandes grupos internacionales o nacionales, eso es sagrado, pero no es sagrada la deuda que se tiene con el pueblo, la deuda que se tiene con los más humildes, con los más necesitados, con los que van a la escuela pública porque no les queda otra, porque mucha gente lamentablemente hace un esfuerzo tremendo para ir a la escuela privada, pero hay gente que no puede hacerlo y sin embargo se cae a pedazos, lo mismo la salud, lo mismo la vivienda, o sea, hay problemas. O este mismo del salario de los trabajadores, el tema de que la mitad de la gente esté en negro, o sea, no tiene ni siquiera una obra social. Bueno, ¿y por qué no se pueden solucionar esos problemas? Yo creo que se pueden solucionar si hay gente que piensa en solucionarlos, ¿no es cierto?, que piensa en que los dineros primero tienen que ir a eso y después discutir cualquier otro tipo de cuestión. Pero para eso hace falta decisión política y hace falta legisladores que piensen así. Yo llamo a la gente a que vote legisladores que nos interesan estos temas, que queremos discutir estas cosas en el Senado, en el Parlamento, en las legislaturas. Y si estamos con esto, aún muchas veces en una relación de fuerza que parece desigual, podemos sacar leyes como esta que acaba de salir. Sí. ¿Se entiende por qué? Sí. La consecuencia y el trabajar con la gente, tratar de llevar el afuera adentro de los recintos, logra cosas importantes, porque muchas veces cuando nadie ve, algunos legisladores son capaces de votar cualquier cosa y siempre para el mismo lado, como estos pactos, ¿no? Acá en la ciudad parece que el kirchnerismo y el macrismo fueran dos fuerzas enfrentadas a morir y uno los ve permanentemente. El 80% de las leyes las han votado juntos, por ejemplo. Ahora, el 80%, y hasta presupuestos han votado juntos. Se supone que los presupuestos son los planes de gobierno, por lo tanto, mucha diferencia no debe haber si se vota presupuestos juntos. O leyes como esta del negocio inmobiliario, que permitieron lo del Borda, entre otras cosas. Ahora, de eso sí, pero estos problemas muchas veces no son los que meten en agenda, les interesan otros. Ahora, si hay legisladores que llevan los problemas de la gente, llevan a la gente al recinto, llevan a la gente adentro, se logran cosas importantes, se logran, se puede hacer, se puede cambiar, se puede cambiar. Es falso que uno se tiene que acostumbrar a esta situación, se puede hacer. Entonces que aproveche la gente el voto también, incluso que aproveche el voto en agosto, porque hay gente que no sabe que en agosto... Claro, se plantean las candidaturas para octubre. Para octubre, si no exactamente. Hay requisitos a cumplir. O sea, que vote fuerzas emergentes para que estén en octubre, porque si no se va a dar la contradicción que en octubre van a estar lo mismo de siempre, ni siquiera va a tener la posibilidad de elegir, participar. Porque va a tener que optar entre lo que en lo que muchas veces quieren imponer desde arriba. Aproveche agosto para que propuestas como esta estén en octubre y así después se elija conciencia y elija en función de las propuestas. Pídale las propuestas. Se va a llevar una sorpresa. Muchos proponen lo mismo o no proponen nada. Gracias, Alejandro, por venir esta mañana. No, gracias a vos. Y a ustedes, gracias por estar allí. Espero que les haya servido. Nos gusta mucho hablar de estas cosas, abstraernos de lo que son la pirotecnia de programa de chimentos políticos y meternos en los problemas. Y en esto sí coincidimos con Alejandro, con este mismo camino, más allá después de los colores que se tomen, que es la presencia de un Estado que piense siempre en los más necesitados. De ahí no nos movemos. Dentro de eso discutimos todo, por lo menos acá, fuera de eso, escuchamos a todos, pero después tenemos nuestro corazoncito. Gracias, Alejandro, otra vez.